La agroforestería es una forma de producir más, de producir mejor, de generar mejor ingreso en nuestra agricultura, de hacer más rico nuestra gente en las zonas rurales. Aquí te enseñamos lo que tienes que hacer para ello. Te lo explica un experto del CATI. Mi nombre es Rolando Cerda, yo soy boliviano de origen y desde hace 15 años trabajo en el CATIE, que es el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, y tengo pues mi sede en el CATIE. Soy coordinador de la unidad de agroforestería y mejoramiento genético de café y cacao. Ahora que vamos a hablar de agroforestería, brevemente y en palabras sencillas, la agroforestería es el uso consciente y adecuado de un cultivo principal en combinación con otras plantas, ya sea herbáceas o árboles o palmas leñosas en un dosel de sombra. Y este sistema, para considerarse que es un sistema productivo adecuado, pues debe orientarse a un manejo integral del suelo, del cultivo principal, de la sombra, para producir bienes y servicios ecosistémicos, ¿no? Cuando decimos eso, bienes es todo lo que podemos tocar y beneficiarnos, como el mismo cacao, frutas, madera, y también proveer servicios como, por ejemplo, el secuestro de carbono para contribuir a la mitigación del cambio climático, o también la mejora de los suelos o regulación de plagas y enfermedades. Para empezar, vamos a hablar qué es el CATI y qué servicios ofrece y cómo apoya a la República Dominicana. El CATIE es el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, con su sede central en Costa Rica y que trabaja en varios países de Sudamérica, Centroamérica y el Caribe. El CATIE tiene una escuela de posgrado, de maestrías y doctorados en diversos temas como agroforestería, agricultura sostenible, socioeconomía, cambio climático, biodiversidad y manejo de bosques, prácticas del desarrollo y otras áreas. Y también pues tiene unidades de investigación, en este caso, 8 o 9 unidades que se dedican al manejo de recursos naturales y producción sostenible en general. Por ejemplo, hay una unidad de bosques y biodiversidad, hay una unidad de manejo de ganadería amigable con el medio ambiente y hay una unidad, que es la que yo coordino, que tiene que ver con agroforestería y mejoramiento genético de café y cacao. En República Dominicana, pues el CATIE tiene varias acciones, desde hacer capacitación a técnicos y productores en esos rubros importantes, especialmente café y cacao, pero también en proyectos a niveles de paisaje, siempre para mejorar la gestión de recursos naturales y provisión de servicios ecosistémicos, y todo eso en general para cumplir con la misión del CATIE, que es mejorar el bienestar humano de familias, personas en áreas rurales. Cuidar el medio ambiente en el tema agrícola no solamente es bueno para el planeta, pero es un buen negocio. ¿Cómo el tema de la agroforestería impacta en un producto como el cacao, que es tan importante para la economía dominicana? Sí, el tema ambiental y de biodiversidad es súper importante combinarlo con la producción de un cultivo principal, y ahí es donde nosotros siempre promovemos el uso de esta agrobiodiversidad en sistemas agroforestales, ¿no? Y agroforestería en un término amplio, que no es solo en un cultivo. Por supuesto, promovemos sistemas agroforestales de café, sistemas agroforestales de cacao y sistemas silvopastoriles para ganado en pasturas, pero también promovemos todo lo que son árboles fuera del bosque. Entonces, árboles en fincas que se puedan utilizar de una manera integral en las fincas, en los sistemas dispersos, árboles en líneas, en los linderos, etcétera, ¿no?
Entonces, sí, nosotros trabajamos con esa visión de que esta biodiversidad que tenemos que promover ayude al ambiente, pero también le dé un beneficio a los productores, ¿no? Es decir, que, por ejemplo, en un sistema de cacao, evidentemente el CATIE, como a los productores les gusta promover árboles, el cacao en asociación con bananos o con guamas o con amapolas, piñones o con frutales o con maderables, ¿verdad? Dependiendo de los gustos y objetivos de los productores, pero siempre que haya esa agroforestería. Entonces, tiene que ser una agroforestería productiva y yo diría una agroforestería moderna. Es decir, hay sistemas tradicionales, pero hay que irlos modernizando porque ahora tenemos otros retos al frente. Antes no había cambio climático, antes no habían plagas y enfermedades que ahora son una amenaza, entonces necesitamos ir avanzando hacia eso, mantener la tradición, mantener la cultura, el amor a estos cultivos, pero ya con un manejo más sistemático, mejores variedades, hacer fertilización y hacer un manejo silvicultural al menos mínimo de los árboles, y así puedo obtener cacao, puedo obtener guineos para vender y también pues frutales si quiero también producirlos y venderlos, y a futuro si se hace un buen manejo incluso madera, que es como un ahorro para la familia. ¿Cómo podemos ayudar a los productores dominicanos de cacao a multiplicar sus beneficios y a la vez entonces contribuir a esto de manera? Sí, es esencial motivarlos, es esencial llegar al campo con nuevos mensajes que tal vez ellos no conocen, como por ejemplo el uso de mejores variedades. En el caso de café son híbridos de café, en el caso de cacao son clones de cacao, que cada país tiene sus variedades identificadas que pueden ser usadas por ellos y a veces no lo saben. Entonces hay que partir desde decirles que, bueno, hay que usar nuevas variedades que ya son más productivas, que pueden responder a un manejo. Hay que hacer, por ejemplo, abonamiento al suelo, ¿verdad? Para los productores orgánicos, que les gusta más ese término, y para productores que no son orgánicos igual hay que fertilizar. Porque si no manejamos el suelo, pues no tenemos nada, ¿no? La práctica de mejorar la fertilidad, la calidad de suelos es considerada como una práctica clave para adaptarnos a los nuevos retos. Y pues también el mensaje para este tipo de sistemas es siempre con una buena agroforestería, tener árboles en la finca, árboles en los sistemas, pero no irnos a los extremos de poner demasiados árboles, sino poner los árboles que podemos manejar con una sombra aceptable que proteja el cultivo y que también nos produzca bienes tangibles para las familias. Entonces, esa motivación, los productores y productoras, solamente sí podemos motivarlos con mostrarles resultados manuales, etcétera, pero también necesitamos promover, por ejemplo, parcelas demostrativas en el campo, ¿no? Que se establezcan estratégicamente, por decirles, en varios lugares o regionales del país, parcelas donde los productores y productoras puedan llegar y ver, ah, mira, este es un nuevo clon, esta es una nueva distancia de siembra que se puede manejar de una manera o la otra. Entonces, así ellos viendo pueden irse motivando y convenciéndose de una manera integral de ir avanzando hacia ese fin de una producción sostenible, pero también diversificada. Y un mismo productor en la misma cantidad de terreno puede a su vez tener una multiplicidad de plantaciones que le generen diversos ingresos a diversos tiempos, ¿no? Es correcto, sí. Cuando uno hace una buena agroforestería, bien manejada, conscientemente, tanto el suelo como el cultivo principal, como los árboles de sombra, entonces hay un índice de eficiencia de la tierra que mejora. Es decir, que si yo hago agroforestería, podría estar obteniendo los mismos beneficios en una tarea que en 4 tareas o 3 tareas de monocultivo, ¿no? Entonces una forma de combinar, y si lo hago bien, pues tendré beneficios, ¿no? Y esto tiene que ser un proyecto de muchos años, o hay formas de que yo pueda generar ingreso a corto plazo en lo que se van desarrollando estos árboles.
Cuando hablamos de cacautales nuevos, por ejemplo, pues siempre tenemos que hablar de un corto a mediano plazo, porque tradicionalmente el cacao con cualquier semilla va a empezar a producir a los 4 años. Pero si usamos variedades mejoradas, ya a los 2 años más o menos ya las plantas empiezan a producir. Y también tenemos que incentivar mucho en el caso de plantaciones nuevas los intercultivos. Al inicio el cacao va a ser muy pequeño, entonces se lo puede combinar con bananos o guineos, como le dicen aquí, o plátano, con yuca, guandules. O sea, hay formas de manejar ese terreno, aprovecharlo en el tiempo que hay espacios libres, mientras el cacao va creciendo, y eso puede amortiguar bastante bien la inversión inicial que hace el productor, y pues ya a partir del segundo o tercer año que ya el cacao va a ir produciendo, pues ahí empezará a ver los beneficios ya del cultivo principal, y después sigue teniendo, aunque una producción menor de los intercultivos, pero al menos una parte se mantiene en la parcela. Ustedes trabajan en muchos países en América Latina. ¿Dónde hay ejemplos de países que hayan incrementado significativamente sus ingresos con este tipo de metodología? Bueno, en cada país hay experiencias exitosas, ¿verdad? Yo diría que pues las respuestas en cada país, pero hay que buscarlas, ¿no? Hay que buscarlas, hay que buscar sistematizaciones de experiencias, de fincas particulares o de redes de parcelas que están llevando ese registro de los beneficios, que lamentablemente no es muy común, pero nosotros estamos trabajando en eso con varios proyectos regionales, y pues justamente pronto esperamos tener unas publicaciones que puedan evidenciar esos potenciales beneficios. Pero sí hay también, tanto a nivel científico como técnico, publicaciones que respaldan ese beneficio que puede traer la agroforestería. Si un grupo de productores, una cooperativa le interesaría trabajar con el CATIE, ¿puede ir directamente o tiene que ir a través de instituciones locales? Puede ser cualquier vía, puede solicitar pues como un arreglo marco con el CATIE para formular alguna propuesta de proyecto para su zona y después buscar el financiamiento. O también puede ser a través de otra institución o proyecto que ya esté con ellos. Entonces el CATIE hace un enlace con ese proyecto y pues se puede hacer una formulación de una determinada propuesta de intervenciones en cacautales o parcelas demostrativas, y pues se ejecuta el proyecto, ¿no? Entonces el CATIE, al ser una institución internacional, pues los procesos son bastante rápidos de arreglarlos, llegar a un buen término y empezar a ejecutar el proyecto. Cuando hablamos de parcela demostrativa, la gente tiende a pensar que estamos hablando de cultivos nuevos, pero también hay forma de rescatar cultivos que ya tienen años, ¿no? Sí, evidentemente podemos tener parcelas demostrativas de diferentes tipos. Por ejemplo, podemos proponer parcelas demostrativas con clones mejorados y con un dosel de sombra o árboles de sombra de una sola especie, por ejemplo amapolas, que les gusta mucho a los productores. Entonces podemos decir, es una parcela demostrativa de cacao mejorado con sombra simple. Puede haber otras parcelas demostrativas donde digamos, ok, estas otras son parcelas demostrativas con cacao mejorado y con una sombra diversificada. Y también podríamos proponer una parcela demostrativa con árboles de cacao tradicionales, ¿no? Pero siempre haciéndoles un mejor manejo, ¿no? Entonces puede ser, esta es la parcela demostrativa de cacao tradicional con sombra diversificada, ¿no? Entonces sí, también tenemos un menú un poco más amplio para ofrecer, para mostrar a los productores.